Un feliz sábado, mis queridos hermanos de la Iglesia de Canadá. Un saludito para ustedes. Que Dios me los bendiga. Una alegría saludarlos. Qué lindo verlos en familia, todos juntos para adorar a nuestro Dios. El tema de hoy es importante y necesario, ya que el caminar cristiano debe tener un corte dinámico, ¿no? El ejercicio espiritual es importante compartirlo porque si no va a menguar, si no va a desaparecer, ¿no? Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Siempre los insto a ustedes a buscar la Biblia, porque cuando no se busca la Biblia y se dicen ideas sesgadas propias, tendemos pues a desubicar y torcer las escrituras. Así que siempre con un escrito está, podemos tener credibilidad, mis queridos hermanos. Muy bien. El tema de hoy, a ver, ¿qué, mis hermanos? Aquí está. Es una frase muy conocida, siempre la repito, me gusta porque es parte de nuestra vida. Solamente comentarles algo, la escala de valores. ¿Qué son las escalas de valores, mis queridos hermanos? Son el fundamento que va a sostener al ser humano cuando vengan las pruebas. La pregunta sería, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base que te está sosteniendo, te va a sostener en la tormenta, en la prueba? Esta escala de valores para el cristiano, el adventista del séptimo día, el verdadero, tiene que ser la sola escritura, ¿ok? Ni siquiera va por sobre encima de ella la sierva del Señor. La sierva del Señor está en segundo plano. La palabra de Dios se defiende a sí misma. La sierva del Señor complementa y le da credibilidad, pero la Biblia es la primera, es la sola escritura, la que tiene poder y autoridad. Mis queridos hermanos, desafíos y oportunidades para establecer el reino de Dios frente a lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Ok? Y noten ustedes que uno de los textos bíblicos que habla acerca de establecer el reino de Dios de manera saludable en estos tiempos desafiantes, pero que trae grandes oportunidades, es Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Efesios 5:27. ¿Están conmigo? Sí, pueden abrir sus Biblias, por favor. Ahí vamos a encontrar el sueño de Dios y cómo realmente Dios quiere establecer su reino en esta tierra, en este tiempo. Mis queridos hermanos, quiero decirles algo, mientras que van buscando el texto bíblico que está en el Nuevo Testamento, es la epístola de Efesios, la escribió Pablo, ¿ok? Quiero decirles lo siguiente, que en los tiempos de Jesús, la gente, los judíos, estaban distraídos. Había muchos distractores que habían hecho que su carácter, su vida espiritual, se vaya por los suelos. Empezaron a ver elementos materiales, empezaron a ver tradiciones que ellos mismos habían creado como enigmas superiores a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús vino no le conocieron. Y Jesús cuando vino a esta tierra chocaba mucho con los líderes espirituales, los fariseos, los escribas, los seduceos, etcétera, etcétera, con el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer un reino espiritual, no terrenal en esta tierra. Entonces, de acuerdo a este contexto, vamos a ver la intención del reino de Dios para nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy, mis queridos hermanos? Para cerrar el círculo, la idea que estaba comentando, los discípulos le decían a Jesús indirectamente,
Jesús, si entendemos lo que dice, si entendemos acerca del reino de Dios. El reino de Dios se menciona 97 veces en todo el Nuevo Testamento. Y ese reino de Dios, aunque ellos decían, Señor, si lo entendemos, no lo entendían en esencia, porque pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal, iba a venir con una espada, una hoz, iba a venir con un cetro para castigar a los romanos y al mundo entero pagano, idólatra. Iba a establecer un reino, potencia mundial con los judíos. Pero Jesús no vino con eso. ¿Cómo les puedo explicar de otra manera? Por ejemplo, tenemos el español y el portugués. Yo no sé cuántos aquí hablan portugués. Ajá. Bueno, el portugués es importante y necesario aquí en Sudamérica en el ámbito ministerial por el tema del relacionamiento y los intercambios que pueden haber, ¿no? Eh, y hay muchas palabras y frases que suenan igual en el portugués y en el español, pero significan otra cosa. Es por eso que en una de las predicaciones que hubo, seminarios de nuestro pastor Bullón, el pastor contaba que él cuando era ministerial ahí, tenía un cargo importante, él siempre les daba un traductor a los pastores peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos que iban a Brasil para que tengan un buen traductor y el mensaje sea claro y contundente. Pero dice que los brasileros que hablaban portugués, ellos se quejaban, decían, no, 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 pastor, nosotros entendemos perfectamente. Yo no sé si les ha pasado, en alguna oportunidad ha venido algún pastor, ministro brasilero a predicar en algún estadio, y ustedes han tenido un pastor muy respetado, muy querido por ustedes, pastor Marcelo Casio, ¿no? Pastor Marcelo Casio es brasilero. Muchos de ustedes sí le entendían, aunque la mayoría quizás sí o no, pero hay palabras que se parecen, pero significan otra cosa. Entonces, ahí viene la confusión. Entonces, ese es el problema. A veces nosotros pensamos que sabemos, lo sabemos todo, pero en sí estamos apuntando a otro lugar. Y bueno, esta es la problemática hoy. Lo había en los discípulos, lo había después de la iglesia primitiva, cuando usted estudia los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, porque en las etapas va a ver que la iglesia empezó a apuntar mal el objetivo. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo las escrituras, no estaban yendo a las escrituras, se habían dejado guiar por estigmas, por tradiciones humanas, y hoy no somos ajenos a esto. ¿Ok? Les hablaría de 2 palabritas. Solamente como información esto le va a servir. Hay elementos, espero no confundirlos, pero usted escríbalo ahí para que usted lo estudie. Hay elementos en la Biblia prescriptivos y elementos descriptivos. ¿Qué son los prescriptivos? Ejemplo, en los tiempos de Pablo había un problema. ¿Ok? Las mujeres, sí o sí, necesitaban usar un velo. Entonces, ¿ok? En la cabeza, porque si no son deshonra y, ¿ok? Y las mujeres no deben usar la ropa de los varones y, ¿ok? Yo les pregunto, ¿ese es descriptivo o prescriptivo? Mis queridos hermanos, hay muchas cosas que nosotros a veces ubicamos en este tiempo, porque no, es que lo dice la Biblia, ¿ok? También en la Biblia hay asuntos culturales que se daban en ese tiempo porque era parte del tiempo. Son asuntos prescriptivos. Por ejemplo, hay también una incongruencia. Hay muchos aquí que dicen, todos deben usar falda, todos deben usar un terno, ¿no? Todos deben usar corbata, todo esto, lo otro. ¿Eso es prescriptivo o descriptivo para el tiempo de Jesús o nuestros tiempos? Oh, mis queridos hermanos, esto es para que usted también piense. Pero el reino de Dios, ¿cuál es la prioridad de Dios hoy? Vamos a Efesios 5:27. Ya están conmigo, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra del Señor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Mis queridos hermanos, el objetivo de Dios y el sueño de Dios es presentar a su iglesia gloriosa. ¿Y por qué gloriosa? ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Cuando Moisés iba al monte a conversar con el Señor, a consultar al Señor, a ver la gloria de Dios, ¿no? Vio los 10 mandamientos, aunque Dios no dejó que él vea su rostro. Puedes encontrar esto en Éxodo 30 al 32 en adelante. No dejó que vea su rostro, pero Moisés vio la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y esto fue contagioso, porque los 10 mandamientos y la presencia del Señor, que es la gloria de Dios, su carácter, estuvo con Moisés. Y cuando Moisés desciende del monte, dice que su rostro resplandecía, a lo que el pueblo respondió negativamente, diciéndole: no puedo ver tu rostro, no podemos ver tu cara. ¿Por qué? Porque ilumina, irradia una luz media rara. Así que toma acá este velo. Indirectamente, ¿qué le estaba diciendo el pueblo de Dios a Moisés? No queremos ver aún la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca la gloria de Dios manifestada en su carácter y manifestada en las sagradas escrituras, en la ley del Señor. Hoy hemos recordado la importancia de esto. Está en las escrituras, que es una verdad. Así que Dios quiere presentar a esta iglesia como gloriosa. ¿Y por qué gloriosa? Porque tiene como estandarte de la verdad su palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Qué más dice? Que no tuviese mancha ni arruga. ¿Ok? ¿Qué más? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿A qué se refiere esto, pastor? Bueno, viendo el comentario bíblico adventista que tenemos y otros comentarios más, no es sesgado el detalle de decir que cuando Pablo habla acerca de la mancha y arruga, ¿ok? Está hablando de que muy pronto, cuando el Señor venga, claro, y va a presentar a esta iglesia gloriosa, Él cuando Él venga va a separar el trigo de la cizaña. Ok, a eso se refiere, ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ahora viene un problema para mí, o para muchos, que puede decir: no, ese texto está equivocado, está errado, es incorrecto, porque ¿cómo la Biblia puede pedir algo tan elevado? Es es una aspiración muy difícil de hacer, porque nadie es perfecto. Ok, mis queridos hermanos, cuando la Biblia habla de perfección, y puedo citar un texto bíblico que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Usted sabe de memoria. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escuche, sea perfecto y preparado para toda buena obra. Aquellos cristianos, claro, y cristianos porque han aceptado a Cristo en su corazón como su único Señor personal y Señor de su vida. Estos cristianos han dejado la vida pasada, han dejado elementos distractores, han dejado etiquetas de la sociedad y han priorizado por Cristo, avanzan por Cristo y su palabra, y han dejado estas cosas para poder andar en el camino de la santificación. El pasado que tú has tenido, o quizás las cosas que te esclavizan, hoy en el nombre del Señor queremos despojarnos de ella, queremos eliminar, queremos quemar ese pasado que no nos deja avanzar y andemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y tú lo hiciste cuando te entregaste tu vida a Él, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Mis queridos hermanos, noten ahí el sueño del Señor. Este es el sueño de Dios. ¿Qué reino quiere establecer Dios antes de su venida? Oh, mis queridos hermanos, aquí vemos una solución. Pastor, está bien, es su palabra, es obtener la gloria de Dios, quiero tener el carácter de Dios, pero quiero algo más más directo. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en Efesios. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 13. Sí están conmigo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la Biblia, qué maravilloso.
Qué lindo. Vamos a leer juntos, mis queridos hermanos. Aquí lo he colocado por si acaso. La palabra del Señor dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Paramos un poquito aquí y explicar el versículo 10. Mis queridos hermanos, los efesios tenían muchos desafíos en cuanto a la práctica y la adoración al Señor. Cuando ellos perdían un ser querido o cuando se enfrentaban al gnosticismo y a las tendencias ideológicas de ese tiempo que no era fácil enfrentar, muchos se desanimaban. Pero ¿qué les decía Pablo? Su fortaleza no está en ustedes mismos, no está en su conocimiento, no está en su propio entendimiento ególatra, está en la fortaleza que viene de la palabra del Señor. Igualmente, mis hermanos, la fortaleza vendrá y el socorro, el auxilio, la victoria cuando coloquemos nuestras fuerzas debilitadas a las fuerzas del Señor. Cuando estos dos atributos se unen, hay éxito, hay victoria, hay bendición, se cumple la misión. Así que fortaleceos en el Señor, ¿tienes intención? Y en el poder de su fuerza, porque solamente en la palabra de Dios hay poder y autoridad. Más adelante vamos a citar lo que dice la oración o testimonios para la iglesia. Es un comentario maravilloso de la sierva del Señor. Ahora, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Yo te pregunto, cada día usted ya tiene planificado, tiene un itinerario, usted ordena su ropa para poder salir o así nomás porque vio un polito, una camisita. Yo tengo a veces ese problema. La que me organiza y me ayuda a organizarme en ese detalle es mi esposita, ¿no? Ella tiene color aquí, medias de tal color, pantalón de tal color, va con esta camisa, el polo de esto cae con esto, zapatillas aquí, que fuera mi vida sin ella, ¿no? Igualmente ustedes sin su ayuda idónea nos alienta, son un complemento, pero usted tiene una planificación para poder vestirse, ¿ok? Entonces Dios nos invita hoy a poder invitar al Señor día a día, organizadamente, vestidos de toda la armadura de Dios. Dios tiene 7 herramientas que son armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, de pie, como estuvieron los amigos de Daniel cuando se levantó esta estatua idólatra y les exigían inclinarse ante ella. Para que podamos estar firmes y podamos decir al mundo entero que está nadando al revés del objetivo que es la salvación, podamos decir, mis principios no son negociables. Yo necesito la armadura de Dios. Pastor, está bien, pero ¿cuál es la armadura de Dios? Ok, vamos a terminar. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo quiero citar aquí una cita que lo he separado desde el día martes y está en nuestra lección, que dice lo siguiente: Conflicto de los siglos, página 639, comentando ese versículo. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, escuche por favor, el propósito del enemigo, Satanás, ha sido destruir la palabra de Dios, la ley de Dios. Para realizarlo, miren lo que hizo, comenzó su rebelión. Esa palabrita es crucial para nosotros. Hoy no es tiempo de ser rebeldes, es momento de estar unidos, es momento de cooperar. Para realizarlo, dice, comenzó su rebelión contra el Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra, engañar a los hombres y así inducirnos a transgredir la ley de Dios. Yo paro aquí porque hay varios elementos. Entonces, mis queridos hermanos, para que la transgresión de Dios no sea un paso para el ser humano,
Dios nos invita, y es parte de su sueño, tener la armadura de Dios. Ahora vamos. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. No es cosa fácil, mis queridos hermanos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, hasta adultos quizás, pero más las dos poblaciones que mencioné. Yo dejé de ver, por ejemplo, las películas que tienen ficción terror cuando estudiaba, ¿no? Estudiaba en la facultad. Y fue por un compromiso que yo hice al ver esta situación en vivo y en directo. No es cosa fácil, mis queridos hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay personas que van con un orgullo, entre comillas, a enfrentar al enemigo, y no les miento, o salen, eh, llorando, o salen con problemas psiquiátricos, psicológicos. Es terrible. Y si uno no se prepara y no se entrega al Señor, pues el enemigo de Dios puede asesinarlo, puede ingresar a tu vida. Hay citas increíbles, la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos, página 454, y yo recuerdo en adelante que hablan acerca de esto. Usted lo puede verificar. Mis queridos hermanos, no es fácil este detalle y yo veo muchísimo, y es lo que va a pasar. Varios jóvenes, cómo les encanta hacer reuniones bonitas para poder ver este tipo de películas, cómo estamos abriendo portales para que el enemigo ingrese a nuestro corazón. Miren, mis queridos hermanos, cuando llevé el curso de teología sistemática, perdón, de creencias, por el pastor Alberto Peña, leímos unos 5 libros interesantes de teología, y tiene que ver una rama, y él decía que hay 4 tipos de posesiones. Bueno, los autores. Y el primer tipo de posesión es aquella posesión que viene muy sutil, viene cuando ya empezamos a darle más cabida y más tiempo a las cosas del mundo. Por ejemplo, hay mucha gente que todo el día se la pasa mirando películas, tiene el famoso Netflix, el Disney Club, el Disney+, el HBO y no sé qué otras cosas más, el YouTube, todo el día. Y se perfila, y perfila su vida, perfila sus sueños, perfila su caminar por medio de estas películas, por medio de estas series, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que perfila su carácter. He visto muchos muchachos cómo hablaban y ahora hablan como las películas. Miren ahí. Ese es un primer tipo de posesión. Ah, yo pensé que el primer tipo de posesión era cuando el enemigo de Dios ingresa a ser todavía. El segundo tipo de posesión es cuando ya estas cosas empiezan a minar mi manera física y mi vestir y mi hablar. Ustedes han escuchado a estas personas que todo lo que hablan, y todo lo que dicen siempre es con una lisura. Esto es terrible, es tremendo, porque ya es un paso más a ingresar a un ámbito muy tenebroso y una tragedia. Y empiezan a vestirse como el mundo, empiezan a atentar contra su propio cuerpo, colocando los aretes en exceso, ¿qué más? Tatuando su cuerpo, etcétera, etcétera. Oh, mis queridos hermanos, este es un segundo tipo de posesión. El tercer tipo de posesión es aquella posesión que atenta contra ya nuestro libre albedrío. Y es cuando el Espíritu Santo ya no puede estar en nuestra vida. Hizo todo lo posible para estar contigo, pero tú mismo lo alejaste. ¿Sabes qué? Y a veces implícitamente o sin decirlo, con los hechos y los actos, le dice, ¿sabe qué? Ya no te necesito aquí. No eres necesario aquí. Yo amo estas cosas y no te amo a ti. Él se va porque él jamás va eh, a quedarse ahí si es que tú no lo invitas. Y él se va y cuando él se va, eres presa fácil. Y ahí vienen los chicos
las jovencitas escuchando músicas que no son, vistiendo como el mundo, atentando contra su cuerpo. Mis queridos hermanos, el libre albedrío se atienta, perdón, el libre albedrío se va y Satanás ingresa. Y ahí vienen las posesiones que usted quizás ha podido percibir. Pastor, me da miedo hablar de eso. Que no te dé mucho miedo, porque antes de que el Señor venga, y usted conoce las profecías, dice que las personas que van a perseguir al pueblo del Señor en los montes, los que irán en persecución con dardos y saetas para asesinar al pueblo de Dios, serán demonios que han poseído las vidas y las mentes de estos personajes, que lo único que querrán con algo, como algo que ansían de todo su corazón, es asesinar a un cristiano, a uno que no quiere guardar otro día, no quiere guardar el domingo, otro día de reposo, sino el día sábado. Mis queridos hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Me falta un cuarto tipo, y esto es como información. El cuarto tipo de posesión es cuando ya Satanás puede hacer lo que quiera con tu cuerpo. Te cortas tú mismo y hasta puedes llegar al suicidio. Eso es lo que Satanás quiere, matarte, que pierdas tu salvación. Sigo. La Biblia sigue diciendo, versículo 12, contra huestes espirituales de maldad. Hay cosas que no podemos ver aquí. Oh, hay mucha gente que está ingresando a estos ambientes y que no te parezca raro, mis queridos hermanos. Y lo voy a decir públicamente, yo sé que estamos en el Facebook. Les comenté que hace más de 3 meses y en algún culto joven o en algún grupo pequeño lo comenté. Me hicieron una invitación para poder ser parte de este movimiento de la masonería en el Perú. Están reclutando hoy, y lo digo abiertamente y estamos en el live, están reclutando hoy jóvenes, líderes, profesionales, para poder torcer las escrituras, para poder ubicarlos en otros lugares. Miren cómo ingresó la invitación. Me dijeron, tú puedes ser masón. Cualquiera puede ser, me dice. Solamente tienes que creer en un ser sobrenatural, en un ser superior. Y de ahí ingresas. Tienes que tener una sola esposa. Yo si quieres voy y hablo con tu esposa. Si tú quieres yo voy a tu casa. Tengo que ver cómo es tu casa. Realmente tienes una esposa. Tengo que revisarte. Esto es interesante. Pero a medida que tú vas creciendo, vas desvirtuando el carácter de Dios en tu vida y también en la iglesia. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, hoy más que nunca el enemigo está haciendo todo lo posible para arrancar el corte divino. Versículo 13. Por tanto, ok, ya hemos visto un contexto de todas las acechanzas y desafíos que tenemos hoy, por eso el tema es desafíos versus oportunidades para establecer el reino de Dios. Estamos viendo los desafíos. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido un día malo. Cada semana en mi familia perdemos un ser querido, muy cercano. Algunos dirán, ¿no? Eh, que todo va bien, todo está tranquilo. No, nuestro corazón también llora, nuestro corazón también sufre, nuestro corazón también tiene sueños, tiene desafíos. Mis queridos hermanos, para poder resistir en el día malo, tomémonos la armadura de Dios. Está bien, pastor, pero ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? Vamos, para que puedas resistir el día malo habiendo acabado todo. ¿Cuándo es habiendo acabado todo? Esta frase me interesa porque muchos cristianos evangélicos y de otras religiones han desvirtuado este texto bíblico porque dicen que este texto ya se cumplió en el pasado, ¿ok? Y esto se va a cumplir muy arriba, van a pasar miles de años todavía en el futuro, cuando venga la tercera, la cuarta y la quinta guerra mundial. Pero no, mis queridos hermanos, cuando la palabra dice habiendo acabado todo, es la palabra parusía. Y la palabra parusía es la que aparece como la segunda venida inminente de Jesús. ¿Cuándo es habiendo acabado todo? Cuando Jesús venga. Estad firmes. Ok,
Entonces, mis queridos hermanos, aquí está el anticipo para ver la armadura de Dios. Ahora sí estamos listos. Yo no he colocado el texto, el versículo 14 de este capítulo, a propósito del capítulo 6, para que puedan buscar en sus Biblias los que están ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer entonces el versículo 14. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice así, el versículo 14 al 18. Márquelo ahí, por favor. La Biblia dice, aquí está la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primera herramienta y armadura, la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el apresto del evangelio de la paz. 3, 4, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire ahí, de versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, quinta herramienta y armadura de Dios, la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sexto, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el séptimo? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración. ¿Estamos, mis hermanos? ¿Sí? ¿Podemos recapitular cuántas herramientas y armaduras tiene el cristiano? ¿Cuántas son? 7. Ya lo hemos leído. Primero es que la verdad, la justicia. ¿Qué más? El apresto del evangelio de la paz. ¿Qué más? La fe. ¿Qué más? La salvación, la palabra de Dios y la oración. Esto es importante y necesario, pero quizás muchos de ustedes dirán, sí, está muy general. Yo quería algo más práctico. Vamos a hacerlo, mis queridos hermanos. Vamos a hacerlo. Y vamos a colocar este cuadrito. Y vamos a ver 4 de estas 7. Vamos a cortar este pastel en 4. No, pero un número impar no se puede cortar. Bueno, vamos a cortarlo igual y vamos a dejar un pedazo en 4 y el otro pedazo en 3 elementos y herramientas de la armadura de Dios, que acuérdense, me va a ayudar a sostenerme en las pruebas. Cuando venga el día malo, voy a estar firme. Y cuando venga ese día, habiendo acabado todo, ¿cuándo es eso? Antes de la segunda venida de Cristo, la parusía. Aquí hay 4 elementos donde la participación del ser humano es pasiva. O sea, no tengo que hacer nada. Podría ser, claro, porque la verdad no viene del ser humano, viene de Dios. La verdad es incuestionable, la verdad es irreprochable. La verdad es la verdad y la verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces debemos de creer y aceptar la verdad de nuestro Dios. Dios es la verdad. Segundo, la justicia. ¿Quién es justo? El único que es justo y tiene justicia es nuestro Dios. No hay nada bueno en el ser humano. La fe es por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios, le pertenece a Dios y aquella persona que pida la fe que viene de lo alto, llegará a la metamorfosis y al ideal de Dios. Ahorita el mundo tiene algunos clichés. Mucho dice esta corriente, este proyecto, la fe, la fe, la fe, de algunos exfutbolistas. Dicen, sí, todo la fe, tenga mucho cuidado. Tomar a liviandad este término, porque es un término que es un atributo de Dios. La fe, mis queridos hermanos. La fe no viene del ser humano. Esto es de la teoría del existencialismo, del humanismo, que todo viene del ser humano. Yo soy mi propio Dios, yo me manejo a mi antojo y como yo quiera y así como yo quiera, esa es mi verdad, esa es la solución, ahí está mi éxito. No, la fe viene de Dios, mis queridos hermanos. La salvación viene de Dios. La participación en estos 4 elementos, herramientas, armaduras, son pasivas en el ser humano. Pero ¿qué sí tienes que hacer? Tienes que creer, practicar y aceptar. A ver, mis hermanos, creer, aceptar y practicar.
Muy bien, la verdad, la fe, la justicia y salvación. Sino cómo viene el crecimiento. Ahora vamos a ver la participación activa del ser humano. Y esto es importante y necesario. ¿Y por qué se los hago recordar? Me parece que en algún seminario, en una tarde, algunos pudieron tener la oportunidad de ver este seminario. Mis queridos hermanos, la participación aquí es activa porque Dios no va a estudiar por ti la palabra de Él. Como Dios quisiera estudiar por ti y que por medio de Él tú seas salvo. Él ya dio todo por ti. Tú tienes que estudiar la Biblia. Dios no va a estudiar por ti. Tú tienes que orar. Él no va a orar por ti. Tú tienes que orar porque esto te ayuda a crecer espiritualmente. Y ahora el tercer elemento, quizás no se explicó, pero en Isaías capítulo 52 y capítulo 52 versículo 7 y en Romanos 15:10 o al revés 10:15, cualquiera de estos dos, vamos a ver que el apresto de la paz es la predicación del evangelio. ¿Y qué es esto? Es la testificación. Si yo no testifico, y la testificación es una intención con propósito, yo no comparto lo que aprendí, esto se va a pagar. Esto va a ser un falso reavivamiento. Esto solamente queda en palabras. Esto va a menguar. Esto va a pasar y no va a tener credibilidad y frutos de bendición. Acuérdense que hay falsos reavivamientos. Mis queridos hermanos, aquí tu participación es activa. Dios te necesita aquí dinámico. Necesitas estudiar la palabra de Dios cada día, día a día. Tenemos grandes herramientas para poder hacerlo. Tienes la oración. Hoy estás sufriendo, hoy tienes problemas. Inclínate, arrodíllate al Señor. Esto te va a hacer más fuerte. Hay muchas citas que podemos nosotros compartir en cuanto a la metodología al momento de ir a la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia, y esto podríamos decir son principios de la interpretación, uno tiene que tener la oración como un aliado importante, porque gracias a la oración y su palabra, el Espíritu Santo obra de manera milagrosa, portentosa en el ser humano. Pero si no la hay, ahí viene el crujir de dientes. Mucha gente empieza a decir, el Señor no me escucha, el Señor no me comprende. Ah, mis queridos hermanos, es que a veces pensamos que Dios solamente es una persona que hace nuestras compras. Necesito esto, ya anda, haz lo tuyo. Tengamos mucho cuidado de hacer eso. Es por eso que la misma Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal. Oh, mis queridos hermanos, les quiero decir lo siguiente. Eh, nunca abra la Biblia sin orar. ¿Cuántos se comprometen a eso? Yo aprendí esto. A ver, ¿puedo ver sus manitos ahí? Yo los veo ahí, mis queridos hermanos. ¿Cuántos se comprometen a, cuando abran la Biblia, a orar? ¿Sí? Yo aprendí esto. Y esto se los puedo decir. Ni siquiera estudiando teología, pasando, casi terminando teología, aprendí esto. Y por ahí, de vez en cuando, te olvidas. Ah, muy bien. Nunca abra la Biblia sin orar. Sin orar. Este es el principio más importante de todos. Acuérdense que el Espíritu Santo es aquel que imparte el mensaje de las Escrituras a las diversas personas. Cuando vemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, segunda de Timoteo 3:15 al 17, nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo imparta la sabiduría y persuada corazones y presuposiciones tan duras del corazón humano. Por eso nosotros debemos orar para que el mismo Espíritu nos explique su significado. Además de eso, mis hermanos, debemos estudiar, hoy yo les insto, estudiar las profecías con el fin de practicar en nuestra vida diaria lo que nos enseña. Cuando vemos Juan 7:17, miren ahí. Ahora la sierva del Señor en la educación cristiana, la página 59, ¿no? Ella enfatizó en repetidas ocasiones la importancia vital de la oración en el estudio de las Escrituras. Les voy a compartir lo que ella dijo. Solo 2 citas.
Ella dijo lo siguiente: nunca debemos estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación divina del Espíritu Santo, la cual nos será concedida. Importante. Ahora, el conflicto de los siglos, la página 585, me dice también esta misma idea, la importancia vital de la oración en el estudio de las Escrituras. Dice la página 585 del conflicto de los siglos: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. ¿Por qué? Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil de comprender. Escuche bien, la importancia de lo que es fácil comprender. ¿Y por qué? Hay mucha gente que ya no ve algunos temas de la Biblia porque los da por obvio. Es obvio. ¿Qué es obvio esto? Es obvio lo otro. Ustedes saben cuál es el colmo de lo obvio. Como todo el mundo dice que todo es obvio, nadie habla de esta cosa. Como nadie habla, nadie sabe. Y como nadie sabe, nadie indaga. Esa es la tragedia de lo obvio. Al final no sabemos nada. Y segundo, el Espíritu Santo nos hace sentir o impide que retorzamos las verdades de difícil comprensión. Importante, mis queridos hermanos. Entonces, nunca abramos la Biblia sin orar. La participación aquí es activa del ser humano, mis queridos hermanos. Así que los invito a poder vivir esto, la palabra de Dios, la oración y el apresto del Evangelio de la paz. Pastor, pero ¿qué otra base y qué otra referencia bíblica yo puedo tener acerca de esto? Muy bien, no estamos tan lejanos, pero en la prima escritura, que es uno de los métodos de interpretación de las escrituras, vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan y no hay nada sesgado del Antiguo que haya en el Nuevo y del Nuevo del Antiguo se complementan. Cuando vamos a la verdad del santuario, encontramos este mismo este trípode de la santidad. La palabra de Dios, la oración y la apresto del Evangelio de la paz. Pastor, yo no he visto eso. Bueno, les voy a hacer recordar cuando uno ingresaba después del atrio, encontramos dos muebles. El primer mueble era el altar de ¿qué? El altar del holocausto. Después el segundo mueble en el atrio o el patio, encontramos el lavacro. ¿Ok? El lavacro. Después tenías que entrar ya al santuario, ¿ok? Y ahí encontrás el lugar santo. Y en el lugar santo habían tres muebles. Y es importante porque ahí está el ministerio de Jesús antes de ingresar a la última etapa. Mis queridos hermanos, ahí vemos a la mano derecha, encontramos los panes de la proposición. Y los panes se refieren, mis queridos hermanos, la sierva del Señor lo dice, a la palabra de Dios, que debía ser una realidad dentro de todo el campamento y debía comerse día a día, así como se come el pan físico, el pan material, también debe comerse el pan espiritual. Al frente teníamos el altar del incienso o el altar del perfume, y esto simbolizaba las oraciones de aquellos que con fe rogaban los atributos de Dios. La oración. Mis queridos hermanos, el Señor estaba preparando a su pueblo para ver estas verdades eternas y se vuelven a repetir en Efesios, en la armadura de Dios. Ahora, ¿dónde está la testificación o el apresto del Evangelio de la paz? Está en el candelabro de 7 brazos. Mis queridos hermanos, ¿y quién era el que guiaba esto? El Espíritu Santo, porque este brazo siempre tenía sus llamas encendidas, porque el Espíritu Santo simboliza este fuego que guía a su iglesia en la predicación de un mensaje claro y se le llama la verdad presente. Mis queridos hermanos, el apresto del Evangelio de la paz, la testificación. Este es el trípode de la santidad, mis queridos hermanos, que es una parte dinámica del ser humano. Yo les invito hoy a poder vivir de acuerdo a este enfoque. Hay asuntos estructurales de nuestra iglesia, asuntos también administrativos de nuestra iglesia, pero lo primero y la realidad que debe tener nuestra iglesia adventista de Canadá es tener líderes, es tener hermanos, feligresía, que amen la palabra de Dios, que amen la oración,
que amen la testificación. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Acá está el sueño de Dios. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el sueño de Dios para todos nosotros. Qué pena que en el Zoom nadie puede decir amén, ¿no? Como cuando estamos presencial. Qué bonito, ¿no? Muy pronto, Dios mediante, tendremos algunas noticias, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Mis queridos hermanos, Dios tiene y quiere preparar este pueblo. Quiere que este pueblo ordene sus prioridades, sus motivaciones. Miren lo que dice la oración, la página 189. Vamos a leer juntos, ¿les parece? Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración, el estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. ¿Qué más? Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, escuche, y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas, ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Todo lo demás es un cascarón. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Oh, mis queridos hermanos, Dios desea que nuestra participación sea activa. La palabra de Dios, la oración y la testificación. Y en la testificación, no solamente es decir, pastor, yo soy bonito, yo saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, le sonrío a todo el mundo, llevo a veces cuando me acuerdo algunas cositas al penal, cuando me acuerdo llevo algunas cositas aquí a los más necesitados, a los niños, pero sigo viviendo una vida dual. Eso no es testificación. La testificación es una intención con propósito. El doble discurso no es bueno. Esto es los famosos creyentes raimundos. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. De ellos debemos evitar, porque son la multitud mixta, como se diría en el libro Patriarcas y Profetas, que crean un doble discurso y en vez de hacer crecer la grey de Dios, solamente dividen al pueblo de Dios, crean falsos estigmas y rebelión dentro del pueblo de Dios. De esas personas hay que correr como la lepra. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, alineemos nuestro corazón. Así que, mis queridos hermanos, hay un modelo del desenvolvimiento de los instructores bíblicos apostólicos. Y todos nosotros deberíamos estar en esta bolsa. Deberíamos estar. Y soy el primero que se compromete hoy aquí, porque no soy perfecto y necesitamos mejorar esto. Todos debemos ser instructores bíblicos. Todos aquellos que anhelamos el sueño de Dios y establecer el reino de Dios en esta generación, somos instructores bíblicos. Amén, mis hermanos. Ah, muy bien. Poquito nomás, ¿no? Y mis queridos hermanos, el modelo de Jesús era interesante porque él seleccionó a estos discípulos y Dios ya te escogió a ti. Desde que te entregaste al Señor eres una nueva criatura. Así que tú eres un futuro instructor de la palabra. ¿Okay? No te quites el título, no te despojes de ese título. Tú ya eres. Créelo, vívelo. Segundo, ¿qué hacía Jesús? Se asociaba con ellos. Asóciate con tus grupos pequeños. Ingresa a un grupo pequeño. No digas, tengo un grupo, pero al final no tienes. No, tengo un grupo pequeño saludable. Se asociaba con ellos, les enseñaba, los instruía. Etapa 3.
los instruía. No los instruyas con lo que tú piensas, no, instrúyelos con las escrituras. 4, les daba misiones supervisadas para ver el acompañamiento, cómo ellos iban mejorando ahí el detalle. ¿Ah? Y los alineaba. Mis queridos hermanos, el modelo de Cristo es el infalible. El método de Cristo es el mejor que nosotros podemos tener. Y yo les puedo, y yo quiero leerles, perdón, el método de Cristo. El método de Cristo, mis queridos hermanos. ¿Recuerdan? Está en el Ministerio de Curación, la página 102. Y quiero que escuchen bien porque con esto vamos a cerrar. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Mis queridos hermanos, Dios anhela de nosotros que enfoquemos nuestras prioridades y el reino de Dios hoy en nuestras vidas, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración y el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos a tener la armadura de Dios en un ámbito, creer, practicar y aceptar, y en el otro, sí o sí hacerlo? Porque Dios no va a estudiar por ti la palabra de Dios. Tú tienes que estudiar. Dios no va a orar por ti. Tú tienes que orar. Dios no va a testificar por ti, aunque promete colocar sus ángeles y su espíritu, si es que tú lo pides y vives en oración. Y que, mis queridos hermanos, es la invitación hoy abierta a mi querida iglesia de Canadá. La misión no debe estar esclavizada, no debe estar en la casa. La misión está afuera y utilice sus redes para predicar. Utilícelo para jactarse del amor que usted da de Cristo a los demás. Que Dios me los guarde y los bendiga. ¿Cuántos nos comprometemos a cumplir el sueño de Dios? ¿Cuántos se preparan para ese momento glorioso de, ante la venida de Jesucristo, a vivir en armonía con el cielo? Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a comprometernos con el cielo. Ahí donde están, únanse, por favor, con su familia. Tómense de la mano, con sus bebés, sus esposos, sus esposas, sus nietos. Ahí veo, ¿no? Sus nietos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, porque solamente ella es quien nos alinea, nos ubica, nos da esperanza, Señor. Quizás estamos orando también por un miembro de nuestra iglesia, o una visita que viene por primera vez, que tiene el corazón destruido, ha perdido un ser querido, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. El recuerdo destruye cada vez más el presente que tiene. Pareciera que no habría tranquilidad y paz porque la angustia rebalsa el vaso, Señor. Pero, Padre Santo, tú puedas sostener a nuestros hermanos, puedas sostener sus emociones, puedas sostener sus sentimientos, sostener su carácter, Señor, porque tu palabra quiere caminar delante de ellos. Tú lo has prometido así, Señor. Padre Santo, gracias porque la armadura de Dios va a ser una herramienta indispensable antes de que todo se termine, antes de la segunda venida de Cristo. Antes de tu segunda venida, Señor, necesitamos estar apercibidos y preparados con esta armadura de Dios, la salvación, la verdad, la fe, la justicia, la palabra de Dios, la oración y el apresto al Evangelio de la paz, que es la testificación. Señor bendito, sabemos que vas a escuchar nuestro pedido y nuestra oración. Lo pedimos con tanto fe y confianza en ti, Señor. Gracias por escuchar y responder nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, un feliz sábado. Que Dios me los guarde, los bendiga. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes que están sintonizados. Bendiciones.